Uno de los más grandes clásicos modernos del cine para cualquier cinéfilo, y para mí una obra maestra del legendario Quentin Tarantino, Pulp Fiction es una mezcla de historias llenas de personajes extravagantes. Dos vecinos a sueldo con la misión de rescatar un maletín, y alrededor de estos se exploran diferentes historias, desde las más violentas, de la forma que solo Tarantino lo sabe hacer, hasta las más cómicas o reflexivas. Una película que cambió para siempre al cine independiente de Hollywood, ese llamado como cine de autor y que posicionó a Quentin Tarantino, quien ahora lo podemos considerar uno de los grandes directores de la historia del cine, con una filmografía más que impecable, y aunque no tan reconocida ni aplaudida en su estreno en los Oscars de 2 años, el tiempo la posicionó y revolucionó en su momento con su estructura de historias entrelazadas y sus saltos de tiempo, además de terminar de consolidar el estilo de Tarantino con sus variantes excesivas, su humor y sus personajes construidos como ningunos. Esta semana en Galería del Cine, el clásico Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Galería del Cine, en donde hablaremos de una película que me entusiasma mucho, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hace mucho la quería traer, fue una que de verdad consideré para hacer la primera película que trajéramos y estoy muy emocionado de hablar de esta película. También comentarles que les pedimos una disculpa porque la semana anterior no hubiera podcast, pero considerémoslo como nuestra semana de vacaciones de Semana Santa, y en nuestra cuenta de Instagram les estuvimos subiendo diferentes reels de recomendaciones para ver. Eso consideramos que era como la semana de descanso, y esta semana ya regresaremos normal. Primero yo, luego la siguiente semana Víctor, luego María, y luego a lo mejor yo creo una semana especial. Pero hoy hablaremos de Pulp Fiction. Para hablar de Pulp Fiction nos están acompañando los miembros habituales. Víctor, preséntate, saluda. Ok. También está con nosotros María. Buenas. Y pues Diego, que sabe que va a estar conduciendo este programa. Para empezar, bueno, consideramos que Pulp Fiction es una de las películas que creo que cualquier cinéfilo debería haber visto. Yo al menos no he visto que sea una película tan conocida en círculos, a lo mejor no tan cinéfilos, pero al menos en carrera de cine, en demás, sí es como una de las que luego salen a mencionarse, sobre todo por Tarantino. Que pues también podemos debatir si es un director así muy cinéfilo o que todo el mundo conozca. Yo podría considerar que está en un punto medio. Pero pues sin duda es todo un clásico del que vamos a hablar hoy. No especificaré tanto de qué trata por ahora. Empezaremos primero con la filmografía y carrera de Quentin Tarantino, como en un pequeño resumen. Podemos empezar esta divertida anécdota diciendo que pues esa mítica anécdota de que Quentin Tarantino nunca estudió cine y que él se volvió cineasta gracias a que era encargado de un blockbuster cuando estos existían, y que por esa profesión se hizo tan conocedor de cine por las recomendaciones que tenía que estar dando, que vio prácticamente cine de todo tipo, y al momento de que dirige su primera película pues ya tenía, a lo mejor no esa super carrera o esas super bases, que las tenía, pero pues ese super conocimiento de he visto todo este tipo de cine y alrededor de él voy a construir mi primer historia, mi carrera como director. En 1992 estrena su primera película, Reservoir Dogs, su ópera prima, y donde ya se podría ver parte de su estilo, destacando bastante en círculos de cine cuando se estrenó, especializados, y que le permitió más presupuesto para su siguiente película. Todo esto todavía en nichos de autor. Se estrena en 1994 Pulp Fiction, la película que vamos a hablar, y que lo posicionó inmediatamente como el gran director que es, teniendo un gran reconocimiento no solo cinéfilo o en círculos especializados de cine, sino en cuanto a público general, siguiendo también para un director que apenas estaba empezando con Perros de Reserva, que era una película conocida, pero dentro de, por así decirlo, nichos de críticos. Consigue Pulp Fiction 7 nominaciones, ganando solo uno en un año bastante difícil. Ahorita vamos a hablar de eso, del difícil año que le tocó a Pulp Fiction. Si no, esto pudiera haber ganado. Ese fue el nivel de impacto que tuvo Pulp Fiction. Ya bien posicionado, Tarantino sigue haciendo cosas, entre ellas Jackie Brown de 1997. En 2013 estrena Kill Bill, y en 2004 la segunda parte, que también tuvieron bastante éxito crítico. A la gente le siguió gustando mucho, pero sin llegar a lo mejor a esos super niveles de
de Pulp Fiction. Y en cuanto a reconocimiento en Oscar o premios o crítica, pues lo tuvo, pero no tanto. En 2007 se estrena Death Proof, un poco en la misma línea y ya sin ser tan aclamado. Pero en 2009 empieza lo que se le podrá llamar su gran regreso, y donde ya se posicionaría bien como uno de los grandes directores. En 2009 con Inglourious Bastardos sin Gloria, película también bastante conocida que tuvo mucho éxito, y donde se incluye otro de los elementos a las filmografías de Tarantino, que es un elenco lleno de muchas estrellas, de muchos actores que querían trabajar con él fuera del papel en el que fuera. Le dio bastante reconocimiento también en los Oscars. Y fue con Django sin cadenas en 2012, muy en la línea, que también con un gran elenco muy reconocida seguirá siendo muy aclamado. En 2015 se estrena The Hateful Eight o Los Odiosos 8, un poco en la misma línea de seguir construyendo ese estilo a Tarantino, que es un director que tiene su estilo, pero también le gusta ir variando mucho. Y como curiosidad, ninguna de estas películas, ni aún en su época más grande, le dio ni el Oscar de Mejor Película a Tarantino, ni siquiera le dio un Oscar como director, también vamos a hablar de ello. Pasaré un poco el tiempo para que estrenara la que por ahora es su última película, Once Upon a Time in Hollywood, de 2019, que tuvo muchas nominaciones al Oscar en su año, pero perdió contra Parásitos en un año muy difícil, de que ya hablamos en nuestro primer episodio, que pueden ver también aquí en YouTube. Y hasta ahora su siguiente película puede considerarse esto un misterio y una leyenda que el propio Tarantino ha ido construyendo, porque él ha dicho que es esta que sigue va a ser su última película. Hay una anécdota que contaba el propio Kubrick de que un director se empieza a repetir a partir de su 10ª película. Y pues como Tarantino es muy fan de Kubrick, dijo que él cuando haga su 10ª película se va a quedar sin ideas, y esa va a ser su última película. De hecho tiene 10 películas, pero él considera a Kill Bill, que la partió en dos, como una sola película, pero muy larga. Entonces va a ser su película 11, pero él dice que va a ser su película 10. Y en cuanto a la última película, ha dicho que ha tenido muchas ideas, pero que el estado actual del cine, la exhibición en cines de que 2 semanas, luego streaming, y que la gente ya no tiene el nivel de concentración que antes, que está muy defraudado con la propia industria del cine, y que él no escribiría una película como está ahorita. Actualmente ni siquiera la exhibiría o consideraría, por lo que puede que su 10ª película ni siquiera exista. Y como algo muy divertido, hace poco tiempo se anunció que va a haber una secuela de Once Upon a Time in Hollywood, pero como Tarantino no quiere que esa sea su última película, él va a escribir el guión, pero no la va a dirigir, y la va a dirigir David Fincher. Me parece una cosa sumamente absurda. O sea, está bien que no quiera dirigirla, pero me parece chistoso que con tal de que su 10ª película sea una gran idea que él tiene. Dice que tiene esa idea, pero ahorita como está el cine no la haría. Todo esto en cuanto a la filmografía de Tarantino, una filmografía muy grande, y que es de esos directores que se podría considerar que tiene una filmografía prácticamente impecable, donde su peor película sería la mejor de muchos directores. Y preguntarles también a ustedes cuáles son las películas que han visto de Tarantino, qué tanto les gusta, cuál es como la relación que tienen con este director. Tarantino, yo pues realmente he visto casi todas sus películas, no todas, pero pues sí he visto la gran mayoría. Es de mis directores favoritos, o sea, podría decirlo así. No puedo decir que, o sea, no puedo escoger nada más uno porque pues tengo muchos, pero me gusta mucho el estilo que tiene, y pues gran parte de lo que significan sus películas, porque no sé, el ver que en cada una meta alguna referencia sobre alguna película o alguna serie o algún recurso que haya visto antes en alguna otra película, pues me parece bastante, no sé, me parece bonito, me parece una gran forma de formar un estilo, eso, el estar metiendo referencias constantemente sobre otras películas. Y que pues bueno, todo eso lo sabe porque pues se la pasa viendo películas, ¿no? Y es curioso eso de que su formación de Tarantino, él siempre lo ha dicho, viene de ver películas, y que mucha gente considere que no es tan buen director simplemente por el hecho como estigma de que si un director copia o hace referencia a pequeñas cosas, a lo mejor ya no es tan
ya no es tan creativo y no necesariamente Tarantino lo usa como una manera de incluir o hasta rendir homenaje a determinadas películas, determinados cine. A mí se me hace bonito eso de que, por ejemplo, él pues se ha pasado viendo un montón de películas y que eso mismo lo meta a su propio cine como un homenaje a lo que lo enseñó a tener ese estilo, pues. Sí, yo lo veo más como, no sé, bueno, además de rendir homenaje, el poder usarlo, o sea, el que eso pueda llevar o pueda, o sea, no se vea fuera de lugar en la trama, o a veces aunque sí se vea medio fuera de lugar, pero creo que está bien. Siento que más allá del homenaje, el usarlo como recurso para avanzar y para contar lo que él quiere, pues me parece que está bastante bien. Y a mí sí me gusta mucho que haga eso. Pero ya viendo un poquito más de películas, hace poquito para este podcast vi Perros de Reserva y fue de, este es mi Tarantino. A lo mejor creo que no soy tan fan de su faceta como más de películas de guerra de época, pero sobre todo de Pulp Fiction y de Perros de Reserva me encantaron mucho. Entonces sí podría decir que es alguien que es fan de Tarantino, sí me considero fan, pero de cierta faceta de Tarantino un poquito más. Especialmente de Pulp Fiction y de Perros de Reserva sí lo considero películas muy muy importantes para mí, que me gustaron mucho. Y bueno, ya hablando un poquito en general de nuestra perspectiva de Tarantino, ahorita vamos a hablar un poquito más. Ahora sí vamos a hablar de Pulp Fiction como tal, como siempre empezando en la experiencia viéndola. De mi parte puedo decir que he visto esta película creo que 3 o 4 veces. La primera vez que la vi es muy curioso porque fue el año pasado y la elegí específicamente para que fuera mi primer película del 2024, que fue cuando la vi. Y fue de, ok, está muy muy buena, me gustó mucho. A partir de ahí la he visto como otras 2 veces y una última para el podcast. Cuando la vi la primera vez sí fue de, wow, qué buena película. No creía haber visto, o sea, había visto cosas parecidas, pero no tanto. Y sí fue de, ok, vamos a seguir explorando carrera de Tarantino. La verdad no lo he hecho tanto, no he visto como la mitad de sus películas. Pero sí, la primera vez que vi Pulp Fiction sí me maravilló mucho. Fui viéndola de nuevo varias veces. Y creo que cada vez que la veo me gusta más porque es de las películas que como dura bastante también, eso es una de las cosas que podemos meterle. Y tiene muchas historias, es una de esas películas que cada vez le ves un nuevo chiste, le ves una nueva referencia. Esas películas que también si escarbas, por lo que decíamos del propio Tarantino, vas allá referencias a pinturas, a libros, a citas, a las propias películas que veía Tarantino, a prácticamente todo. Y de esas que mientras más empiezas a verle los detalles, todavía son hasta más buenas. Yo considero que es mi experiencia viéndola, que cada vez que la veo la voy disfrutando más y es una de esas películas a las que regreso bastante. A lo mejor, les digo, la vi hace como año y medio y en ese año y medio ya la he visto como 5 veces. Entonces sí puedo considerarme que soy muy fan y que mi primera experiencia viéndola sí fue muy buena porque no había visto nada de Tarantino. Era mi primera película de Tarantino. Entonces como acercamiento y que hasta ahora sigo considerando que si es su primera película, pues sí fue una muy buena experiencia. Bueno, en cuestión, yo no he visto mucho de Tarantino y si vi, pues la neta no me acuerdo. Porque, bueno, de esta película sí la había visto antes, pero no sabía que era de Tarantino, la verdad. Y probablemente eso me pase con muchas más de sus películas que tal vez próximamente me dé cuenta de cuántas películas he visto y ni sabía que eran de él. Pero en sí tiene un estilo bastante marcado, o sea, la neta tú ves una película y dices, creo que la hizo ese compa, sí. Y aparte, pues también sale él, así como que, ok. Y pues la neta, o sea, a mí esta película, pues para hacer el primer vistazo que tengo ya con la mente de que esto lo hizo Tarantino, pues la neta me gustó bastante. Yo conocí al director pues, precisamente por Pulp Fiction. Yo pues la neta la vi ya hace tiempo. La vi en el canal, en el Golden, o sea, de que prendí la tele un día y ella estaba, yo no sabía, o sea, vi que empezó la película, no entendía nada, no sabía quién era Quentin Tarantino, nada más conocía a Samuel Jackson y a John Travolta porque pues John Travolta y Samuel Jackson pues estaba en los Avengers, ¿no? Y pues yo tenía como que 10 años, entonces era más o menos esa época. Y pues vi Pulp Fiction como a los 10 años. Y, hombre, complicado, por algo estamos aquí, ¿no? Pero, pues sí, la vi, me gustó mucho porque, no sé, era
hombre, si realmente es una gran película, imagínate para un niño de 10 años que es sumamente impresionable. Imagínate ver eso en televisión así nomás y de gratis, o sea, lo estás viendo nomás por meras casualidades. Y ya después crecer y entender sobre el director y ver que otras películas que ya conocía pues sean de él y todo. Pues no sé, o sea, puedo decir que realmente sí me considero un gran fan de Tarantino porque pues he seguido, bueno, he visto gran parte de su trabajo, algunas partes sin querer y otras ya buscando precisamente saber pues quién es Tarantino, ¿no? Y es divertido que la hayas visto a los 10 años. O sea, no es una película que yo considere que se va a ver ni siquiera a los 10 años. Pero sobre todo que te haya gustado tanto. Y la hayas visto en una así, aleatoriamente en un canal en la tele de... ¿Qué está en la tele? ¿Con qué voy a perder el tiempo? Esa Pulp Fiction, y que luego estés hablando ahorita de ella, está como muy loco, ¿no? Sí, yo de verdad, o sea, si le dijera a mi yo de 10 años de ese entonces, porque me acuerdo perfecto, o sea, me acuerdo que fue un sábado, que ya había terminado de hacer mi tarea y de recoger mi casa, mi cuarto, y dije, bueno, ahora sí me merezco ver la tele. Y prendí la tele y pues estaba el Golden porque pues casi siempre lo tenía porque pues ahí hay películas, ¿no? Era o ese o Disney porque pues Gravity Falls, ¿no? Y ese día lo prendí y creo que se estaba terminando Rambo o una cosa así. Y fue uno de esos días en los que mi mamá salía tarde de trabajar y tal, entonces iba a tener tiempo hasta noche. Y ver que empezaba y ver que se me fue prácticamente toda la tarde viendo Pulp Fiction fue, o sea, si yo viera a un niño de 10 años haciendo eso, primero me preocuparía por él, porque ¿qué hace un niño de 10 años viendo Pulp Fiction? Pero hombre, a donde me llevó Pulp Fiction a ver cierto tipo de cine, creo que sí no lo cambiaría por nada. Sí, primero te quedas de por qué el niño está viendo Pulp Fiction a los 10 años y luego de, qué bonito, ese niño está viendo de cine a los 10 años y le hace una paleta, ¿no? O algo así. Sí, va a quedar dañadito, no te lo voy a mentir, pero mira, va a caer bien. Ok, muy divertido. María, cuéntanos como tu experiencia viendo Pulp Fiction. Bueno, pues la neta fue muy de... Cada escena que veía, cada meme que me acordaba de los 2010, de todos esos memes, 2016. Y estaba bien curado porque literalmente cada escena es como que, eso es una del meme, y así. Sí, o sea, y es divertido porque es de esas películas que tiene tantos momentos, pero que todo... O sea, yo también la primera vez que la vi, pues ya fue hace año y medio, ya había visto también muchos clips, muchas referencias. Y es de, es esa escena. Siento que es la película que prácticamente toda la película es memorable y es momento bueno tras momento bueno tras momento bueno. Que de hecho el mismo meme para referirte a eso es DiCaprio señalando que es un meme, ¿no? Sí, y es divertido porque yo estaba pensando y... Yo sí considero que Pulp Fiction es de esas películas que yo le pondría yo sería la que le pondría por primera vez a alguien que no ha visto nada de Quentin Tarantino. Es como de, vete Pulp Fiction, si te gusta, probablemente te va a gustar su demás película. A lo mejor si te deja más divisivo, pues puede que sí te guste, puede que no, pero sí siento que es de esas películas que cualquiera puede ver porque tiene de todo, tiene esos... O sea, para gente más cinéfila como nosotros que está todo el rato viendo películas, tiene un chorro de referencias, está súper bien escrita, súper bien dirigida, súper todo. También en unos años 90, en 94, donde no específicamente tenían un súper presupuesto. O sea, ya venía esta producida por Miramax y los hermanos Weinstein, pero pues no era un súper presupuesto y venía Tarantino de ser su segunda película, no era un súper presupuesto. Y que haya hecho algo tan grande, siendo su segunda película, está muy bien. Yo hasta considero que Pulp Fiction es su mejor película. Y mira que tiene muy buenas cosas. Y yo sí sería la que pondría por primera vez, justo por eso que tiene para todos. Tiene esos momentos de comedia, esos momentos de meme, hasta momentos ligeramente románticos o más, digamos, humanos. Esos supergiros de guión, ese final muy reflexivo, también tiene prácticamente para todos. Esa parte violenta también para la gente que es muy fan del cine como violento también lo tiene. Resume muy bien lo que es el propio Tarantino y su cine. Sí, realmente creo que es una película que, más allá de que se ha hecho tan icónica,
por el mismo hecho de ser tan icónica, realmente cualquier escena es pues algo que se podría analizar en cualquier momento y algo que pues ha trascendido. Sí, yo creo que me puse a pensarlo mucho en realidad antes de empezar a grabar esto, de si esta sería la mejor película de Tarantino. Y realmente creo que sí es su mejor película hablando objetivamente. Tal vez no es la que a mí más me gusta o mi favorita de Tarantino, que también no puedo escoger una favorita de Tarantino. Pero creo que sí, hablando objetivamente, es su mejor película. ¿Cuáles considerarías que son esas que tú consideras que podrían pelearse con Pulp Fiction por ser tu película favorita de Tarantino? Bueno, hablando de favorito, o sea, quitando de si es mejor o no. Ok, creo que sería Bastardo sin Gloria y Once Upon a Time in Hollywood. Esas dos sí, o sea, son de mis favoritas. Y bueno, Perros de Reserva también me gusta muchísimo. Pero creo que por la etapa de mi vida en la que empecé a ver a Tarantino, pues esas eran las más cercanas. Y a mí me tocó ver Once Upon a Time en el cine, ¿no? Entonces, pues por eso es más especial un poco para mí. Porque pues tuve esa oportunidad y todo, y pues es toda una experiencia haberla visto en el cine, ¿no? Por eso la siento que está como en mis favoritas. O sea, esas dos por eso las siento más en mis favoritos. Bueno, la de Bastardo sin Gloria nada más porque me gusta muchísimo. Pero creo que la de Once Upon a Time in Hollywood sí tiene ese toque especial de que pues la pude ver en el cine. Ahorita que estabas hablando me recordaste una anécdota que yo recuerdo, ahorita que estabas diciendo lo de verla en el cine, que yo pude haberla visto en el cine porque cuando fueron esos Oscars 2019, yo era el tiempo en el que estaba como ya de, wow, ya vi otro tipo de cine y ya quiero entrarle a ver todos los Oscars, que es lo que está nominado. Y recuerdo que ese día estaba entre ver, porque no tenía para ver todas las nominadas y fue de, ok, ¿cuál veo? Estaba entre 1917, estaba entre Jojo Rabbit y entre Once Upon a Time in Hollywood. Recuerdo que estaban, creo, no recuerdo de si fueron los de estreno, pero yo recuerdo que las tres en algún momento estaban al mismo momento. Fue de, ok, ¿cuál veo? Creo que ya lo platiqué en el podcast de Parásitos también, que vi 1917 esa vez. Pero sí, me pudo haber tocado haber visto en el cine Once Upon a Time in Hollywood. Y como curiosidad, sé que esto va a ser controversial, pero yo no he visto Once Upon a Time in Hollywood todavía. No me digas eso. La quería ver para el podcast, pero me faltó tiempo y no la vi. Aunque también fue eso de que siempre es como de cuando esté en plataformas. Y yo personalmente una de las plataformas que menos uso es Prime, que es donde generalmente he estado, y es de pues después la veo. Esa que tú dices, después la veo, y luego llega ese momento en el que, ok, debí haberla visto hace mucho en vez de ver película genérica número 32 que estaba viendo ese día de comedia. Y como redención, prometo ver, y a lo mejor ven en la cuenta de Instagram, yo creo también, mi opinión de cuando ya vea Once Upon a Time in Hollywood esta semana. Prometo verla. Sí. A mí me pasó algo parecido con Little Miss Sunshine, precisamente, que la vi hasta para el episodio anterior. Bueno, no el pasado, el antepasado. Pero, pues sí, o sea, la tenía en mi lista desde hace mucho. Siempre dije, la voy a ver después. Y fue hasta entonces que la vi, sí, también me arrepiento de no haberla visto antes. Bueno, y ahora sí, después de toda esta introducción, pelea de Tarantino, de todo lo que hemos visto, hablemos ya de la propia película. Esta es un poco difícil, porque pues no puedes empezar tanto de que, ok, como empezamos con Little Miss Sunshine, de inicia en esta escena y pasa este es el punto intermedio, porque pues estamos hablando de una película que en sí no puedes dividir en partes, ya está muy dividida en partes. Creo que eso fue lo que hizo que en su momento fuera tan reconocida y tuviera como ese impacto, porque de por sí ahorita es como raro ver estas películas así de que, ok, va una historia, luego te pasas a otra no unida, esa línea narrativa sin cohesión y también dividida
en historias que ahorita es raro verla. En el 94 era todavía más. De hecho, Pulp Fiction hace popular como mucho esto de dividir así de que en diferentes historias. Vamos a hablar ahorita en recomendaciones de películas parecidas a Pulp Fiction y que se copiaron esta estructura y también lo utilizaron bien. Pero pues sí fue eso lo impactante que tuvo en su momento Pulp Fiction, y yo creo que fue lo que hizo de aparte de que es una buena película, los círculos de críticos, los que vamos a reconocerla porque hizo esto y sí tuvo su impacto. Pero hablando ya de historias, quiero ir historia por historia para dividirnos mejor y ir opinando como de cada parte. Lo dividí en pequeñas como secciones de cuando va pasando cada historia. Están como desacomodadas por la propia película. Empecemos con la del restaurante. Cuando están las dos primeras personas en la escena inicial, los que van a asaltar. Yo considero que es una muy buena escena de introducción, porque te introduce mucho el estilo de película que es. Y ya después cuando suena la mítica canción, cuando suena el logo. Pero esa primera escena yo sí siento que es muy... No impactante, porque no está pasando nada, pero que sí resume bien el estilo y el tipo de película que vas a ver. Luego ya pasamos yo considero que ahora sí, una de las mejores escenas introductorias, que para mí, y creo que para muchos, porque esto ya lo he oído en varios lados, la magia que tiene Tarantino, más que a lo mejor dirección, guión, es la manera en cómo él escribe a los personajes y los propios diálogos. Y en esta primera escena en donde están hablando de las hamburguesas con queso, de las Royal with Cheese, creo que te resume muy bien cómo hace el propio estilo, tanto de película, de diálogos y la buena construcción que tienen estos personajes. También ya cuando llegan, también empiezan a matar al grupo, pero también ves como su interacción de que, ok, son una vecina de sueldo, pero no son una vecina de sueldo convencionales. Claro que son profesionales, tienen sus métodos, pero sin duda sí son muy... O sea, tienen una personalidad muy muy definida, que yo siento que es lo que te atrapa en un inicio con Pulp Fiction. La propia personalidad de estos dos, que cada que van a matar cada que Samuel L. Jackson va a matar a alguien, digo una línea de Ezequiel que también tiene mucho significado, y más adelante vamos a ver todo el significado que tiene. También desde esa manera en que Tarantino pone como pequeñas cositas, pequeñas referencias. Entonces, vamos a dotarle de este pequeño... Lo vamos a ver luego en filmografía de Tarantino con... este personaje va a tener esta frase, este personaje va a tener este tic. Es ese darle la identidad que yo considero que hace tan buena Pulp Fiction. Y uniendo estas dos escenas, la del restaurante y la muerte, yo siento que es una introducción perfecta a todo lo que es la película, a los personajes. De aquí va a salir prácticamente todo. Creo que Tarantino tiene esto que, pues sí, como dices, es un arte, es magia de presentar a los personajes, introducirlos así tal cual con una plática que no tiene nada que ver con la trama, que es una cosa, pues, que si la ves no tiene sentido. El estar hablando de hamburguesas mientras están yendo por el maletín es pues realmente no tendría sentido, pero con ese tipo de escenas es con las que presenta pues los personajes. Es una forma más natural y más genuina y distinta de pues presentar cómo es cada personaje, cómo piensa, qué características puede llegar a tener. Porque realmente en una plática cualquiera, como también en Perros de Reserva, pues realmente pueden estar hablando de lo que sea, pero ya con sus respuestas, con los diálogos, con la actuación también tiene gran parte que ver. Te puedes dar cuenta cómo piensa y cuál es la personalidad de cada personaje. Y bueno, también te presenta en qué ritmo va a llevar la película, ¿no? Y qué estilo va a tener. Ya no lo considero una escena inicial, porque la escena inicial es lo del restaurante. Pero ya es una muy buena escena de introducción de, ok, así va a ser la película, estos son los personajes, están muy bien construidos, están así. Específicamente lo que yo considero mejor de Tarantino es esta manera de construir personajes y construirle los diálogos. Obviamente se reflejan en la actuación, de que si tienes un buen actor que le construiste un super trasfondo, pues obviamente al actuar lo va a hacer más natural. Y lo vamos a ver mucho también en Pulp Fiction, como muchas de las escenas son simplemente escenas
cómicas, también con cierto nivel de impacto, pero también da el momento que hay escenas simplemente cotidianas, normales, pero que están tan entretenidas por cómo construyen los personajes. Y en cuanto a la presentación, también quería mencionar ahorita, es ese nivel que tiene Tarantino de presentar los personajes. En Perros de Reserva, la escena inicial donde están todos comiendo. En Bastardos sin Gloria, la escena de presentación del coronel Hanks. Todo, es que tiene una manera tan buena de presentar personajes siempre. Es de lo que más me maravilla, el cómo pones sus escenas iniciales siempre. Y ahora vamos a pasar a la que para mí podría decir que es mi historia favorita de toda la parte. A lo mejor es la más convencional, pero yo también considero que es la más icónica. Y es esto raro de lo que hablaba ahorita, de que con Tarantino no necesariamente el final o la escena más impactante donde pasen más cosas va a ser la más divertida, la que más va a gustar. Para mí la escena es mi escena favorita, que es en la que John Travolta va con Mia, el personaje de Uma Thurman. Y pues es esta escena en la que simplemente llega a la casa, toda la escena en el restaurante, que es de lo más simple pero lo más divertido. Para mí es mi escena favorita tanto en comedia, el mítico escena del baile, y todo eso lo podés considerar normal. Es una escena larga que dura mucho, o sea, fácil son 20 minutos creo, ahí en el restaurante, entre la casa, que no está pasando mucho, pero para mí es mi escena favorita por la simple interacción de los personajes, el manejo del humor que tiene Tarantino. Luego después pues ya llegan los momentos tan caóticos, muy normales de Pulp Fiction, en donde se drogó de más y ahora hay que ir a inyectar la adrenalina. O sea, se me hace divertido que sean como situaciones normales y Tarantino siempre pero pasa esto que hace que todo se vuelva, o sea, todo se vuelva cómico, pero en una situación que es sumamente dramática, pero por la manera en la que él lo maneja, pues en realidad te está dando mucha risa que le estén inyectando adrenalina, ¿no? Cuando otro director o otra persona sería como, el gran momento dramático. No, Tarantino lo hace como un gran momento de comedia en una escena convencional. Y es mucho esto de que te saca, o sea, no digamos que se saca de la nada mucho de sus giros, porque no se lo saca de la nada, pero sí es de, pasó esto y los personajes tienen que reaccionar de esta manera, y sí son como cambios muy abruptos entre escena y escena. Pero yo sí considero que esta es mi escena favorita, claramente por una de las escenas más icónicas de baile que vas a poder ver, yo creo, en la historia del cine, pero también por todo lo que significa este momento, y que no necesariamente es una escena en donde esté pasando mucho, simplemente es los personajes siendo divertidos, una buena escena y ya, pero que estás tan divertido con a mí me maravilla tanto esta escena siempre. Creo que es mi parte sin duda favorita de toda la película. Y lo que sigue es lo que yo podría considerar la parte más débil de la película, que no considero que tenga una parte débil, que es la historia del boxeador. Considero que es la más débil porque a lo mejor no es tan memorable, o sea, no tiene a lo mejor tantos memes, tantos momentos divertidos, o es tan icónica como otras, pero que también sirve mucho la construcción de los personajes y ese remate cómico, sobre todo de que maten al personaje de John Travolta y lo sigas viendo después como si nada. O desde ese momento raro, cómico, estructuras de Tarantino fue tan revolucionario en su momento, porque Tarantino no es una persona que siga una estructura, ni siquiera. O sea, te están poniendo la muerte del personaje principal a la mitad de la película y nunca ves lo que pasa después. O sea, es esta manera que tiene Tarantino de vamos a empezar por la mitad, luego irnos al inicio, luego regresamos a la mitad con la que habíamos iniciado, pero nunca llegamos al final. O sea, es esta manera que tiene Tarantino de escribir, pero que está tan bien. O sea, no te molesta como persona y que no haya una estructura. Luego hay muchas películas que hay así, de que cuando una película tiene típica película de viajes en el tiempo o algo que ya no entiendes nada y hasta le pierdes el interés, pero Tarantino lo escribe tan bien, es de lo que más le puedo destacar. Estructuras que no tienen cohesión, pero están obviamente pensadas para que funcionen. No está nada escrito al aleatorio ni de broma, está muy bien planeado, pero para que funcione de esta manera. Luego ya nos podemos pasar
Luego de esto regresamos a el inicio, que es esta manera que tiene Tarantino de, ok, aquí se había quedado la historia. Fíjate, tengo un giro con esta, preparando hacia el final, la parte más reflexiva, que es cuando a los personajes, después de la escena que habíamos visto donde mató Samuel L. Jackson después de decir todo el monólogo de Ezequiel de la Biblia, y están por matarlo. Estas cosas tan aleatorias que tiene Tarantino, que tú dices, en la vida real no tendrá sentido. No, pero en películas de Tarantino lo tiene, disfrútalo y diviértete. De que les intentan disparar y están los dos cuestionándose sobre el milagro mágico que acaban de vivir, preparándose al final. En estos giros cómicos que es de, bueno, de repente les disparan a nuestros personajes 6 balas, pero ninguna les da, y momento cómico. Luego, otra de las que considera las mejores escenas, que es la escena del carro, y que es esta manera que tiene Tarantino de, ok, está pasando esto, de repente te descompongo toda la historia con un giro cómico, un pequeño error, de que mágicamente estaba apuntando hacia enfrente, la bala se disparó sola. Y pues da lugar a una de las escenas más icónicas, con un giro tan cómico, que pues es, ok, de ahora tenemos que limpiar el carro, y también con el clásico cameo de Tarantino en el personaje chistoso, en una de sus mejores escenas en sus películas, yo consideraría. Que Tarantino tiene mucho esto de que, o sea, en cualquiera que sea la historia que esté contando, siempre todo se va a la mierda, que siempre todo se va a la mierda por algún error, y de ahí o es mucho drama o es mucha comedia, o los dos. Y ya siguiendo, o sea, en la estructura tenemos un momento dramático, que es cuando les disparan, y Tarantino dice, ok, momento dramático de reflexión, sigue momento cómico. Y después de esta gran escena, también con el personaje Wolf, que también me parece uno de los mejores personajes, y de eso que hablamos, de la manera que tiene Tarantino, que, ok, el personaje de Wolf, que es el que les ayuda a limpiar el carro, sale 10 minutos. Y es sin duda uno de los personajes más icónicos que puedas ver en cualquier película, saliendo 10 minutos. Es esa manera que tiene Tarantino de escribir. Luego ya pasamos a la gran escena, que yo creo que es la que controlaría Pulp Fiction como la gran película que es la del restaurante con los asesinatos. Porque antes de esto, pues, estamos hablando de Pulp Fiction como una película comedia, medio dramática, pero aquí hace Tarantino ahí a la manera de convertir una película que fue prácticamente comedia en una gran reflexión que tiene sobre... Con el personaje de Samuel L. Jackson redimiéndose. Es esto de, ok, el personaje no se debería estar redimiendo, a lo mejor no tendrá tantas razones, pero está redimiendo y está tan bien hecho. Y convierte una película que se podrá considerar que es solo comedia, en una película que ya tiene ese nivel de reflexión que muchas películas que deberían tener con una escena de redención, que también es tan buena. Y acaba así de una manera muy buena. Yo considero que también es de lo que hizo tan icónica Pulp Fiction, con ese gran final. Y esto como resumen, también de guión, y hablando de la manera, lo estábamos explicando ahorita, y como pueden ver, ni siquiera tiene sentido a lo mejor mucho de la línea narrativa cuando la explicas, pero viendo la película es de, tiene tanto sentido como está funcionando. Y ahora, a hacer la pregunta, ¿cuál consideran que es su escena favorita de la película? O la que más les impactó, o la que más les gustó. Yo ya dije la mía. Sigan ustedes. Bueno, mi escena favorita es la segunda, donde básicamente mandan a John Travolta a cuidar a la esposa del patrón. Esa me gustó por eso mismo, que es básicamente el debate mental de otro compa mientras esta morra está acá. Y la morra ya convulsionada y todo. Y que van en pánico a que la revivan, oye, a la mujer. Y aparte también me gustó mucho ese personaje, o sea, como personaje femenino y de la época. Es como que no es el típico cliché de que la mujer atractiva y todo eso. No, o sea, es un personaje bien escrito, en forma de verlo. A mí, pues, bueno, hablando de escena, en específico mi escena favorita es
pues la parte del interrogatorio búsqueda cuando llegan al departamento a buscar el maletín. Esa creo que... No creo, definitivamente es mi escena favorita, pero pues tiene mucho que ver en que, bueno, pues como les conté antes, yo la primera vez que vi esta película fue a los 10 años, ¿no? Entonces, pues para mí, pues estar tan chiquito y estar viendo, o sea, como que todo este discurso y todo, y además, o sea, pues también, bueno, exigiéndome más, pues yo estaba en el catecismo, ¿saben? O sea, antes de convertirme en todo lo que soy ahorita, pues yo era acá un niño católico de casa. Ya no quedó mucho de ese niño, ¿verdad? Pero... sí, pero pues desde ese entonces ya tenía esto como de que no estaba tan a gusto con la religión, porque al estar escuchando acá todo pues sí, todo un discurso religioso, y después ver tanta, bueno, no tanta acción, pero ver todo esto de disparos y todo, o sea, el cambio tan violento y la violencia que había mencionando algo religioso, como que en ese momento me generó algo de... bueno, espero que algún día lo que me cuentan acá sobre un señor que está clavado en una cruz por los pecados que yo cometí cuando todavía no existía, chance en algún momento ahí donde me explican eso, chance en algún momento llegan a este punto y yo voy a poder decir, uy, yo vi una película que trata sobre eso. Spoiler, eso nunca me pasó. Pero creo que por lo que significó en ese momento cuando yo estaba chiquito, pues, y hasta la fecha acá que la veo, como que sigo sintiendo un poco de eso. Y además, pues también por la carga de comedia que tiene esto de, pues, los 500 disparos y que ninguno le dé a John Travolta ni a Samuel Jackson. Bueno, me parecía la forma perfecta de cerrar eso. Además, también creo que es una escena que ha sido homenajeada en muchísimos películas, programas, tal. Yo también soy muy fan de Doctor House, y el mismo Doctor House tiene un episodio donde hace una referencia completa a Pulp Fiction. Y bueno, menciono esta escena por todo esto, pero en general todas las historias de Pulp Fiction me gustan, incluso tal vez están un poco no tan de acuerdo con ustedes. Pero también me gusta la del boxeador. También tengo que pues sumarle que pues yo de chiquito era muy fan de Bruce Willis. Todavía me gusta, pero porque pues de chiquito veía muchas películas de acción, ¿no? Pues porque era un niño, me gustaba. Hombre, era un niño que le gustaban superhéroes y las luchas, y estar viendo a un señor que peleaba y disparaba por una buena causa para mí era increíble, ¿no? Entonces pues ya le tenía cierto cariño a Bruce Willis, y además uno de mis superhéroes favoritos es Daredevil, Matt Murdock, y pues su papá era boxeador. Entonces, no sé, como que esa escena de acordarme de cómo empiezan a contar la historia de Bruce Willis con la vestimenta acá de boxeador y todo, como que también me llega el recuerdo de Daredevil. Entonces pues pienso en eso, ¿no? Pero también, o sea, estoy de acuerdo que tal vez podría ser la historia más floja, pero pues también por este tema que tengo sobre la acción y así, también creo que esta que está un poco más cargada de eso, entonces también por eso la disfruto bastante. Y bueno, y en general la del robo y todo, pues en general todas las historias me parecen increíbles, pero el personaje de Samuel Jackson por sí mismo, o sea, todo lo que tiene me parece muy importante y muy especial y muy característico. O sea, me parece bastante trascendental e icónico lo que hace. Y sobre todo por, como lo mencionó Tiki antes, esto de la redención, que por el estilo de la película y por donde va, pues tú no pensarías que... O sea, no hay necesidad de que tenga que hacer esto, pero pues Tarantino se toma esto de dejar algo, ¿no? Pues realmente, pues me parece que es un gran personaje. Pero pues me sigo quedando con esa escena del principio por toda un poco la introducción que tiene, y también además que esto de que sobrevivan a los balazos hace que pues Samuel Jackson tenga un poco más este discurso que tiene sobre haber sobrevivido a eso, ¿no? Y es que es curioso, o sea, también como, o sea, de lo que hablaba de que a lo mejor es la película que más resume el estilo de Tarantino, porque con esta escena del discurso final es de, ok, Tarantino por normal su cine es violento, pero siempre quiere dejar ese mensaje alrededor de, ok, mi cine es violento,
yo soy violento, la violencia existe en el mundo, pero también hay estos momentos de redención. Casi en toda la filmografía de Tarantino podemos notar como estos mini momentos de redención y que, ok, soy un director que usa excesiva sangre, me encanta la muerte, me encanta todo, pero tengo mis momentos de reflexión y yo creo que es ese momento casi contemplativo con un chorro de mensaje de que, ok, el discurso que estoy diciendo antes de matar, ahora utilizo este discurso, que es el recurso que introdujo desde el principio de la película, para dar un mensaje así reflexivo. Creo que es de lo que más me encanta de Pulp Fiction, cómo logra construir lo que decía tú de que no hay necesidad de que haya un momento súper emotivo, y también teniendo en cuenta, es una buena o mala traducción, es un debate, pero que la película se llame Tiempos Violentos y en general hable mucho de la violencia y que el final sea de, ok, vamos a terminar con un mensaje que te diga, no, matar es malo, no violencia en el mundo, de un personaje que lo está haciendo. Creo que es una forma perfecta de cerrar y dejar un chorro de mensaje. Sí, violencia mala, no matar. No, o sea, es al final lo que te está diciendo de que, ok, me estoy burlando de la religión de cierta manera, pero al final sí es de, ok, violencia mala. Sí, pero no mates a nadie. Sí, entonces es de, ok, hay cierto nivel de redención y sí te queda claro ese mensaje, porque luego con estas películas hay mucho ese debate de personas conservadoras de, no, es que si hay películas violentas te va a ser violento o algo así, cuando no necesariamente películas como Pulp Fiction tienen ese de que, ok, la violencia existe en el mundo, pero hay cierto nivel de, no recuerdo si le fue específicamente, era como la violencia existe en el mundo, pero hay cierto nivel de redención. No es algo que podemos quitar, pero sí algo que de lo que debemos hablar y a lo mejor dejar un mensaje. El propio Tarantino, cuando se le pregunta ¿por qué tus películas son violentas?, primero se ríe. Hay un clip muy viral de Tarantino de ¿por qué hay tanta sangre en tus películas? Y dice literalmente porque it's funny, porque es divertido tener violencia. Pero también siempre tiene este nivel de reflexión siempre en sus películas. Creo que en todas, este nivel como mini de reflexión de ok, así es la violencia, pero también tiene sus cosas malas. En cuanto a estilo de Tarantino, pues ya hemos dicho bastante del propio estilo que tiene, de mi opinión en cuanto a su cine, que es un director al que yo admiro demasiado. Me encanta su cine, me encanta su manera que tiene de escribir, pero a lo mejor hay ciertas películas de él que no me apasionan tanto. Lo que estaba diciendo, normalmente cuando se pregunta a la gente cuál es la mejor película de Tarantino, yo he oído mucha gente que dice Django, Bastardos sin Gloria y Pulp Fiction. Yo creo que son las tres que siempre salen. Y yo cuando vi Pulp Fiction fue la primera que vi. Luego después de esa vi Django y fue como, ok, no está tan buena. Luego vi Bastardos sin Gloria y fue de, ok, esta a lo mejor sí me va a gustar. Me gustó, pero no considero que sea tan fan de ella. Me pasa un poquito con lo que decía que menos me gusta de Pulp Fiction, que hay unas historias que se me hacen muy largas. Considero que esas dos no me gustan, no por el propio estilo de Tarantino, sino que porque a lo mejor varias de sus subtramas se me hacen muy largas y sí es algo controversial, pero sí llegan a aburrirme, o no tanto, sino que no me parezcan tan impactantes. Pero Pulp Fiction yo sí es una de las que consideraría también una de esas películas a las que normalmente cuando me quiero inspirar para cine, para historias, para guiones de ¿a cuál vamos a regresar? A Pulp Fiction de Tarantino. Siento que es una de esas películas a las que siempre regreso y siempre tengo en la mente, y la que sin duda para mí es su película favorita. También decía que era muy fan de Perros de Reserva. De hecho, cuando la vi hace como hace semana y media, fue de, ok, me gustó bastante y todavía sigo bastante en mi mente. Es una película que también me parece muy divertida y de ese estilo de Tarantino que más me gusta a mí. Les digo que prometo ver Once Upon a Time in Hollywood y que tengan una opinión. Que investigué sobre los Oscars que ha ganado Tarantino, me di cuenta que no ha ganado un Oscar por mejor director, cosa que me parece sumamente injusta con la filmografía que tiene detrás, una filmografía prácticamente impecable. Que no haya ganado mejor película me parece como de, bueno, está bien, a lo mejor su película por alguna u otra razón compitió con otras mejor, pero que no tenga ni siquiera un Oscar a mejor director siendo Tarantino sí me parece muy mal.
Sí me parece que, pues bueno, o sea, yo no soy una persona que sí, bueno, sí sigo de cierta forma los Oscar y los premios y tal, pero pues tampoco no soy una persona que no sé, que se clave tanto. Sin embargo, con Tarantino pasa esto que mucha gente tiene esto de, por ejemplo, con DiCaprio decir no, pues se merece un Oscar y tales antes de que, pues, tuviera un Oscar, ¿no? Y creo que con personas como DiCaprio y como Tarantino eso realmente sí es, o sea, no es una exageración, o sea, realmente como reconocimiento, como simple reconocimiento del trabajo que ha hecho, pues sí, del estilo que ha dejado, o sea, de todo lo que ha representado Quentin Tarantino para el cine en las últimas décadas, me parece bastante injusto y bastante poco creíble que alguien que esté ese calibre, o sea, alguien que ha hecho que estudiantes de cine como nosotros estemos hablando de él ahorita y le haya pasado desde hace más de 20 años y que además haya hecho esto de que los estilos, o sea, de que se puedan contar historias de forma no lineal o con un estilo propio sin tener que sentir que se está haciendo algo malo, algo muy underground. O sea, el poder, no sé, el nivel de trascendencia que ha tenido con ese tipo de cosas ha sido muy grande como para que no se le pueda reconocer con un Oscar a mejor director, ¿no? Sí, ahora sí pasemos al debate. Primero vamos a empezar antes de que debatir por qué Tarantino no ha ganado ningún Oscar, que también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las propias nominaciones de Pulp Fiction y contra quién perdió en su tiempo. Decir que era 1994, uno de los que yo considero un año muy difícil. Y aunque Pulp Fiction sea un verdadero clásico, sin duda, le tocó pelearse con unas películas a las que también se les podía nombrar clásicos grandísimos. Y que definitivamente no fue una batalla fácil, y hasta que yo creo que en otro año hasta pudo haber ganado por el nivel de impacto que tuvo por Pulp Fiction en la cultura de los 90 en su año también. O sea, Pulp Fiction es una de esas películas que cuando se estrena sí tiene ese reconocimiento. El reconocimiento solo ha hecho un boom todavía más grande, pero sí tuvo ese reconocimiento. En cuanto a películas contra las que estuvo nominada ese año, está fuerte la lista. La lista de nominaciones que tuvo fueron 7. Estuvo nominada a Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película. 7 nominaciones que para una película que, como Pulp Fiction, que no venía de un super presupuesto, que pues eran los Weinstein, en la época en donde los Weinstein ganaban prácticamente todo con Miramax. Pero Tarantino no era esa gran persona. Vamos a hablar de que había gente ya de mucho calibre y ya mucho recorrido ahí compitiendo con Tarantino. Ahorita ya lo podemos comparar, Tarantino está al nivel o más arriba que ellos, pero pues en su tiempo sí. Como curiosidad, es curioso porque luego en los Oscars sobre todo no suele pasar mucho esto de que estén nominados Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz. O sea, todos estamos de acuerdo que los tres hacen un trabajo excelente. Samuel L. Jackson, John Travolta y Uma Thurman. Pero que estén nominados los tres en los Oscars ya es bastante raro. Ya hablando de las propias nominaciones, y cada uno quiero que me dé su opinión de si merecía ganar o no. El Mejor Actor están nominados Tom Hanks por Forrest Gump, Morgan Freeman por The Shawshank Redemption, conocida aquí como Sueños de Fuga. A lo mejor aquí me equivoco porque son películas que no he visto en cuanto a los nombres. Nigel Hampton por The Madness of King George, Paul Newman por Nobody Fool y John Travolta por Pulp Fiction. Es una lista muy difícil. Morgan Freeman, John Travolta y Tom Hanks de entrada, pero por películas como Sueños de Fuga, Forrest Gump y Pulp Fiction. O sea, las tres, ninguna de esas tres yo diría que no es un clásico que siga estando ahorita. Y pues era una lista muy difícil. Yo personalmente, pues diría que este Oscar sí tuvo que ser para Tom Hanks por Forrest Gump. Uno, por la dificultad de esa actuación que ya requería. Dos, por lo icónico que es y lo bien hecho que es. Aunque todos considero que son grandes actuaciones, sí considero que la de Tom Hanks en Forrest Gump sí está un poquito más arriba y todavía ahorita sigue siendo una gran referencia para muchos de qué es una buena actuación esa de Forrest Gump.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que debería haber ganado mejor actor? Yo creo que sí sí está bien otorgado el premio a Tom Hanks, porque a pesar de que la actuación de John Travolta es buena y pues está dentro de sus mejores actuaciones, creo que lo que representa el trabajo y lo que pues ha sido el trabajo de Tom Hanks, que pues sí es la mejor actuación de Tom Hanks, pues creo que sí tiene sentido, tiene mérito que le hayan dado a él el Oscar. Concuerdo con mi compañero. Actor de reparto, repito, perdón si me equivoco con un nombre, son algunas películas que no reconozco. Estaban nominados Martin Lau por Ed Wood de Tim Burton, Samuel Jackson por Pulp Fiction, Chad Palminteri por Burgers Over Broadway, Paul Schofield por Kids Show y Gary Sinise por... Ok. Como contexto, quien ganó fue Martin Lau por Ed Wood. Y pues a lo mejor ahorita no es una película tan reconocida Ed Wood, pero pues, en su tiempo sí lo era, porque curiosamente era de Tim Burton, en una película que estaba coprotagonizada por Johnny Depp. No es nada raro, todas las películas casi de Tim Burton están protagonizadas por Johnny Depp, pero él ganó por estar de actor de reparto. Y para tenerlo en cuenta, ganó también, yo creo, porque era Tim Burton en el momento en el que más estaba pegando, y añitos después de haber hecho El joven manos de tijera. Entonces yo creo que eso le dio el gane. No he visto Ed Wood, pero investigué eso, y yo consideraría que aunque la de Gary Sinise, que es el Teniente Dan en Forrest Gump, es muy buena, yo de los que conozco le daría el Oscar a Samuel L. Jackson. Aparte por la leyenda que es, que hay que tener en cuenta que en ese momento eran apenas los inicios de Samuel L. Jackson. No tenía ahorita la carrera que tiene, y a lo mejor por eso se lo dieron al de Tim Burton, que estamos en el estrellato de Tim Burton, los años en donde mejor le iba. Hace poquito, años antes, había salido El extraño mundo de Jack, que era una... No, todo el mundo piensa que es de él, pero no, debate para otro podcast. Pero ya había hecho El joven manos de tijera, ya tenía mucho nombre, ya había hecho toda la trilogía de Batman, era ya alguien conocido para poderle dar el Oscar. Pero yo sí se lo hubiera dado, de los que conozco, a Samuel L. Jackson. Y yo también estoy de acuerdo, creo que... O sea, entiendo que no se le quisieran dar a Samuel Jackson porque pues eran sus primeros trabajos, ¿no? Y entiendo que también pues la academia no pues quiera apostar así tanto, ¿no? Que, insisto, es de las mejores actuaciones que he visto de Samuel Jackson. No sé si es la mejor o no, pero es de las mejores. Pero creo que pues igual, si no quieren arriesgar, se lo debieron de haber dado también al Teniente Dan de Forrest, porque ese Teniente Dan creo que, quitando más allá de Forrest, que bueno, Forrest es todo un personaje, ya podría decir de culto, creo que el Teniente Dan también es uno de esos personajes icónicos del cine, como también lo es Samuel Jackson, claramente. Pero creo que por el momento en el que estaban, me hubiera parecido también mejor elección la de Teniente Dan antes que, pues bueno, quien ganó. Pues la neta también no hubiera preferido que ganara el de Forrest. Ok, luego en mejor actriz de reparto ganó Diane West por Burlesque Over Broadway. De nominados estaban Rosemary Harris por Tom and Beep, Helen Mirren por The Madness of King George, Uma Thurman por Pulp Fiction y Jennifer Tiller por Bullets Over Broadway. Como contexto, hay dos nominadas por Bullets Over Broadway, que por lo que también tuvo ese gran impulso, estuvo en ese año bastante presente, es porque era una película de Woody Allen. Woody Allen en los 90s, antes de que ahorita sea más conocido por la funa y cancelación pública que se le ha hecho que por sus propias películas, pero en los 90 sí era... Woody Allen era como esos directores grandes, todavía lo es, pero yo considero que sus películas ya no son tan conocidas, y mucha gente ya ni siquiera sabe quién es Woody Allen, más que por la funa, pero no debería ser reconocido por eso. Pero pues eran los 90 en donde Woody Allen era como una máxima estrella. Y también estamos viendo dos actrices nominadas en ese premio. Creo que fue por algo. Y Uma Thurman iba iniciando también. En mejor dirección estaban nominados Robert Zemeckis por Forrest Gump, Woody Allen por Burlesque Over Broadway,
Quentin Tarantino por Pulp Fiction, Robert Redford por Kill Show y aquí, perdón si me equivoco con la pronunciación, Krzysztof Kieslowski por Red. Como contexto también, ese año ganó Robert Zemeckis por Forrest Gump, aparte de por lo buena que era Forrest Gump, porque ya le debían ese Oscar a Forrest Gump y en los últimos 10 años antes de Forrest Gump había hecho una carrera impecable, no tan reconocida por los Oscars, pero pues todo el mundo ya sabía quién era Robert Zemeckis. De Forrest Gump en 1994 a 9 años antes, para que se den una idea la calidad de cine que había hecho, hizo Volver al Futuro 1, la 2, la 3 y todavía Quién mató a Roger Rabbit. O sea, si ahorita son las 4 grandes películas, en los 80, 90 era todavía más. O sea, Robert Zemeckis era como la gran estrella. Y también Forrest Gump, una película que claramente es muy reconocida. Y también, aparte de él, no era una pelea fácil, porque estaba Woody Allen, estaba Tarantino, que iba empezando, y otro director que se llama Robert Redford, que en círculos de cine también es bastante reconocido. Uy, complicado, Pasa que, a ver, o sea, ahorita podría ser muy fácil decir, o sea, mínimo yo personalmente, para mí puede ser muy fácil decir que me gusta más Pulp Fiction que Forrest Gump, ¿no? No sé si podría decir que es mejor película o no, pero mínimo, o sea, para mí, en mi opinión, pues me gusta más, ¿no? Pero considerando que pues esto fue en que el 94, 95 por ahí, cuando pues Robert Zemeckis en efecto ya era pues un símbolo, o sea, había hecho la trilogía Volver al Futuro y Quién mató a Roger Rabbit, o sea, hizo películas que son parte de la cultura del mundo y además de algo tan icónico como Quién mató a Roger Rabbit. Y después hizo Forrest Gump, que es igual de icónico, yo creo. Pasa que, pues, como mencionó Tiki, pues le debían ese Oscar, ¿no? Y viéndolo en ese momento, o sea, en ese preciso momento histórico, pues esta era, que también me parecía algo sorprendente, era la segunda película de Quentin Tarantino como director, o sea, realmente lo único que había hecho anterior como director era Perros de Reserva y ya. Entonces puedo entender el que le dieran ese Oscar a Robert, pero hombre, creo que por méritos o por... Digo, también esto ya es cosa mía porque soy muy fan, pero a mí me hubiera gustado más que fuera para Tarantino, pero entiendo que por la época y la situación pues se lo hayan dado a Robert Zemeckis. Pues la neta estuvieron que ganar Forrest Gump porque pues es una persona que ya tenía, el director ya era una persona que ya tiene experiencia en este mundo, pero sí hubiera estado también chido que se lo dieran a Tarantino. Es como que pues es su primera película, bueno, es su segunda película como dicen ustedes, y es como que pues este compa está haciendo muy bien, ¿verdad? Hay que pues mínimo dar un reconocimiento de que su trabajo está siendo visto, ¿no? Pero la neta, cualquiera de los dos que hayan ganado, pues yo estoy conforme con ambos. Sí, yo creo que está bien difícil decidir aquí un nombre, porque, o sea, yo personalmente, o sea, también teniendo en cuenta todo el contexto que hay detrás, pues sí, a nadie se le hace raro que haya ganado Robert Zemeckis, ¿verdad? Ese Oscar es como, pues, claramente debió haber ganado Robert Zemeckis. Pero a nivel objetivo, a nivel subjetivo, sí consideraría que era para Quentin Tarantino por Pulp Fiction. Los dos considero que son grandes direcciones. O sea, más allá de que me guste mucho Tarantino, los dos considero que son grandes direcciones, pero específicamente considero que Pulp Fiction tiene mucha parte de su grandeza específicamente en la dirección, y Forrest Gump lo tiene en muchos lados, pero en la actuación, en el guión, en muchas partes, pero específicamente en dirección no notaría que es tan notoria, a lo mejor, o tan extravagante como la de Tarantino. Y yo sí consideraría que ese se lo merecía Tarantino, en una opinión, pero comparando que son dos grandes direcciones y cualquiera hubiera sido ganador. Luego, yéndonos al único premio que consiguió Pulp Fiction, está mejor guión. En ese tiempo tenía otra distinción, pero ahorita se veía como mejor guión original.
Están nominados Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Birds Over Broadway de Woody Allen, Four Weddings on a Funeral de Richard Curtis, Heavenly Curtis de Frances Waltz y Peter Jackson, Red de Christoph Waltz y Krzysztof Kieslowski. Aquí yo sí considero que es de Pulp Fiction. Ninguna de las otras películas tan conocida. Tuvo la suerte, creo que también por esto ganó guion original, de que Sueños de Fuga y Forrest Gump estuvieron nominadas en guion adaptado, porque eran guiones adaptados, y creo que por eso ganó, pero muy reconocido. También para alguien como Quentin Tarantino, que iba empezando, ganar en un año, vale que no compitiendo contra películas tan fuertes, pero en un año fuerte, ganar mejor guión prácticamente de entrada, sí era como ese gran reconocimiento para Tarantino. Y mejor película, que aquí sí vamos a discutir porque la competencia está bien fuerte, era 1995, los años en donde todavía se elegían 5 nominadas y no una lista más grande. Estaban nominadas Forrest Gump, 4 bodas y un funeral, Quiz Show de Robert Redford, Sueños de Fuga y Pulp Fiction. Sí, es una lista muy fuerte. O sea, hablaba ahorita de Forrest Gump, Sueños de Fuga y Pulp Fiction. Sí, es hablar de 3 clásicos absolutos de ese año, tanto de los 90. O sea, yo sí considero que todas esas son películas que cualquier cinéfilo, cualquier persona debe haber visto. Que sí son grandes películas todas. Y que tienes una batalla difícil. Claro, por cierto, ese año ganó Forrest Gump. Creo que es entendible por qué ganó. Y sería difícil que una película como Pulp Fiction ganara también cuando Tarantino iba empezando. Pero es una lista muy fuerte. O sea, luego a lo mejor que te digan, es que Pulp Fiction no ganó mejor película ni mejor director. Pues como Pulp Fiction no ganó. Pero ya cuando ves que le tocó contra Forrest Gump y contra Sueños de Fuga, está muy difícil. Y ahora la parte controversial. ¿Ustedes a quién hubieran dado mejor película? De Forrest Gump, 4 bodas y un funeral, Quiz Show, Sueño de Fuga y Pulp Fiction. Yo no tengo, pues, no sé, tengo sensaciones encontradas porque, por una parte, o sea, ambas son películas que conozco pues desde que estaba pues chiquito. Pero, y pues bueno, ambas son historias que he visto pues mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Y no sé, o sea, por todo lo que significan ambas películas, siento que pues realmente, y bueno, Sueños de Fuga pues realmente no la he visto, entonces no puedo opinar tanto de ella, pero mínimo por las dos que creo que deberían de haber ganado que he visto, no sé, no, o sea, para mí también es mejor película Pulp Fiction. Sin embargo, pues sigo entendiendo que le hayan dado el Oscar a mejor película a Forrest Gump pues también por todo lo que significa y todo, y también entiendo que bueno, viene de ser la segunda película de Tarantino y tal, la otra fue dirigida por CMX, que ya hizo todo lo que debió haber hecho, entonces entiendo un poco el porqué, pero yo personalmente considero que sí es, y ya viéndolo fuera de cualquier otra circunstancia, sí considero que es mejor película Pulp Fiction, y considero que si no hubieran estado en el mismo año estas tres, sin duda Pulp Fiction la hubiera ganado. Bueno, de allí nada más vi 3 hasta ahorita, que es Forrest Gump, Tiempos Violentos y Sueño de Fuga. Y la neta, creo que sí se le merecía Forrest Gump, porque entre esas creo que es la que se siente como una historia más... Bueno, algo que me pasa con Pulp Fiction es que la sentí como una historia muy cortita. Con Sueños de Fuga, pues ya cuando la ves una vez, ya la segunda vez como que se te pasa de bolón. Pero Forrest Gump es de esas películas que se sienten largas, pero son entretenidas. O sea, te quedas ahí pegado, que dices tú, ya sentí que se me pasaron 3 horas así. Y yo creo que pues es lo que hace que pues dices, está medio pesadona, pero sí se siente como una buena historia. Y yo creo que sí estuvo bien que se ganara la mejor película Forrest Gump. Yo sí considero que es una pelea muy difícil, pero sí considero que soy más fan de Pulp Fiction que de Forrest Gump. Son años difíciles y es una lista difícil de elegir entre las dos, pero yo
tanto objetivamente como subjetivamente, sí considero que es mejor película Pulp Fiction. Y ahora pasando a otros momentos de enojo, vamos a hablar de las veces que ha perdido Tarantino mejor director y por las que todavía no ha ganado un Oscar. Ya hablamos de una que es la de Pulp Fiction. Su segunda nominación fue por Bastardos sin Gloria. En ese año estuvieron nominados James Cameron por Avatar, Lee Daniels por Precious, Renson Reitman por Up in the Air y Tarantino por Bastardos sin Gloria. Y ese año, yo considero que este es el año que debió haber ganado Tarantino, porque ganó Catherine Bigelow, que es una película que no ha visto, se llama The Hurt Locker, pero creo que es muy poco recordada y es una de las controversias que también leí que es de las más grandes de que debió haber ganado Tarantino y no ganó. O sea, y no había tampoco una competencia que tú digas, una super película con una dirección. O sea, Avatar, pero Avatar no es una película premiable. Me hace tan sorprendente que ese no lo haya ganado. Hay que tener en cuenta también que ese año ganó The Hurt Locker mejor película, mejor guión y prácticamente todo. Pero pues ahorita ya no es una película que parezca relevante. Ok, la otra vez que Tarantino ganó algo fue guión, cuando estaban nominadas Django de Tarantino, Amor de Michael Haneke, Flag de John Hattix, Moonrise Kingdom de Wes Anderson y Zero Dark y 30 de Mark Boal. Y esas son las veces que Tarantino solo estaba nominado una tercera, que es otra de la que ya hablamos en nuestro podcast, que es cuando perdió tanto mejor película como mejor director contra Parásitos, que ya en el podcast dimos la opinión, pero básicamente todos estuvimos de acuerdo que era un año muy difícil. Había muy buenos nominados en dirección ese año, estando Bong Joon-ho por Parásitos, que fue quien ganó, y pues Tarantino, Scorsese, muy buenos directores, pero pues sí hablamos de que hubiéramos dado el gane a Bong Joon-ho los tres. Y pues algo ambiguo el por qué Tarantino no ha ganado un Oscar. Creo que yo y todos estaremos de acuerdo que el que debió haber ganado debió haber tenido más nominaciones, claro. Hay varias películas por las que debió haber sido nominado, pero esa derrota cuando ganó The Hurt Locker, que es una película que ahorita no es para nada nombrada, sí me parece mal que no haya ganado ese Oscar, y yo creo que ese debió haber sido cuando debió haber ganado. Y es que yo considero que cuando estuvo nominada Once Upon a Time in Hollywood en director, sí hubo gente que consideró, ok, no le hemos dado un Oscar a Tarantino en dirección, y luego, no, pues ya se lo veamos. Pero también peleando contra algo como Parásitos de ese año, una película que marcó historia. Sí es difícil de acuerdo, que sí te debemos de ese Oscar, sí es una muy buena película, pero estás compitiendo contra Parásitos, no es cualquier película. Yo creo que pues de las veces que ha estado nominado a mejor director, entiendo, o sea, puedo entender dos de esas tres que perdió, que es pues esta, la de Pulp Fiction, ya hablamos del por qué. La de Once Upon a Time in Hollywood, que también ya hablamos de ella. Pero la que sí no puedo entender, y es que yo de verdad ni me acordaba, o sea, cuando empezaste a decir sobre James Cameron y tal, o sea, la lista de nominados, yo realmente pensé que ibas a decir que quien ganó fue James Cameron, pero que ni siquiera haya sido él por Avatar, o sea, que no se lo dieron ni a Quentin Tarantino, que en mi opinión es quien lo merecía, y tampoco ni siquiera se lo han dado a Avatar, que creo que es lo más relevante que pudo haber habido en ese año. Me parece sorprendente, porque creo que así como el Oscar para Andy Zemeckis se lo tenía merecido y se lo dieron por tal en el 94-95, también creo que en este entonces debió haber sido para Quentin Tarantino. Yo sí creo que sí es un año que la academia debe haber considerado hay que dárselo. No, está Parásitos. No, ya no, es Parásitos, no se lo des. Y pues a ver si como están las cosas con Tarantino, que dice que a lo mejor ni siquiera es una la 10ª película, capaz nunca obtiene ese Oscar en dirección. Y bueno, después de este bastante largo episodio que fue Pulp Fiction, era una película que había mucho que hablar. La propia película te va a hablar para mucho. Estamos hablando también de una leyenda a la que hay que hacerle homenaje como a Tarantino. Y ya habiendo hablado bastante de Pulp Fiction en un episodio largo, pero era Pulp Fiction, había que hacerle mención a todo lo que es Tarantino.
y a la gran Pulp Fiction. Vamos a hablar de una de las secciones favoritas, recomendaciones. Si te gustó Pulp Fiction, por mi parte, si te gustó Pulp Fiction, voy a recomendar 3 películas dependiendo de diferentes cosas. Primero, en cuanto a estructura, ¿te gustó como esta estructura quebrada de historias que se van entretejiendo? Te voy a recomendar Amores Perros, la que para mí es la mejor película mexicana de la historia. Y pues una estructura de la que es imposible no decir que Iñárritu se basó en Pulp Fiction y vio Pulp Fiction y se basó para hacer una historia mexicana con esta estructura. Del propio Tarantino voy a recomendar la otra que me encanta, que es Perros de Reserva. Yo creo que es de las más parecidas a Pulp Fiction y que si esa te gustó, estoy seguro que esta te va a gustar. Y en parecido, voy a hablar de Fight Club, que puede parecer que no tiene mucho que ver, pero yo lo hallaría en cuanto a los vecinos, el tipo de mensaje que tiene en cuanto a la violencia, el propio discurso contra, ok, te estoy hablando de una violencia excesiva, pero también la estoy criticando, y determinadas cosas. Y yo creo que también, si te gustó Pulp Fiction, también te va a gustar Fight Club. Y yo voy a recomendar 2 del mismo Tarantino. Una que, pues bueno, igual de mis favoritas es Once Upon a Time in Hollywood. Y si eres más fan del estilo violento de Tarantino, Kill Bill, la 1, la 2, todas las de Kill Bill son buenísimas. Y un poco más pues relacionado a Pulp Fiction, con el estilo, puedo mencionar Memento, que bueno, además de tener estilos pues diferentes a lo común, a lo convencional, también considero que como Pulp Fiction es una pieza importante para la filmografía de Tarantino, Memento también es una de las piezas importantes para la de Nolan. Pues para lo del estilo de acción que maneja, recomiendo El Perfecto Asesino, aunque eso sí pues está medio cuestionable esa peli, pero creo que coincide un poquito en eso de estilo de acción. Y ya en el estilo de comedia, que siento un poco natural, pero que de la nada todo se vaya al chamuco, te recomiendo la serie de Smiling Friends. Esta es reciente y tiene un humor bien roto, pero a la vez se maneja mucho con esa naturalidad de las conversaciones y así. Bueno, y estas fueron las recomendaciones del equipo. Como estábamos diciendo, el episodio ya se nos alargó mucho, pero les agradecemos por quedarse y verlo hasta el final y hablar de una película tan buena como es Pulp Fiction. Espero les haya gustado. Los invito a que nos sigan en redes, en Instagram como Galería del Cine y también en YouTube, que en ambos estaremos subiendo clips, anuncios sobre cuál es la película de la siguiente semana que le va a tocar a Víctor. Y les agradecemos mucho por todo el apoyo que estamos teniendo, sobre todo en YouTube, que hemos tenido un apoyo bastante bueno. Y muchas gracias a todos y nos vemos.